Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. ¿Quién en Colombia le hubiera podido hacer el reportaje que le hizo a la más grande abogada laboralista que hay en el país, a Mary Becerra Gómez, sobre la reforma laboral? Lo que se viene de mar, lo que se viene. Las empresas no van a poder funcionar. Los que no están sindicalizados se tienen que sindicalizar a la brava, porque desaparece el derecho a celebrar los pactos colectivos de trabajo. El tema de la inamovilidad de los empleados. Los Estados Unidos tienen una movilidad extrema. En este momento estamos dando la noticia de que Amazon despide 9,000 trabajadores. Los despide. Un día les dice, mañana no vengan y no vinieron. Y eso es lo que le da movilidad al trabajo en los Estados Unidos y lo que lo hace el país más poderoso del mundo. Estos, doctor Fernando, que se llaman los del cambio, ¿no? Porque así se llama el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno del cambio, pero cambio hacia el suicidio, hacia el abismo. La reforma laboral que atenta directamente contra las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Y muchos preguntarán, ¿pero cómo así que atenta si lo que están buscando es una efectividad frente al trabajo, una estabilidad? Pues vean ustedes, doctor Fernando, cuando hablamos de reforma laboral y leyendo el texto, por allá revisen ustedes el artículo 16, revisen el artículo 17 respecto al tema de horario de trabajo, respecto al tema de duración del contrato. Fíjense en una cosa, en Colombia un poco más del 80% de la fuerza laboral la aportan las micro, pequeñas y medianas empresas. Ante la reducción del horario laboral, el pago de los dominicales y el recargo nocturno, se hará una carga imposible para muchas de esas micro, pequeñas y medianas empresas en el país. Las van a acabar. Así de simple. Es decir, se hace imposible el trabajo para miles de trabajadores. Es imposible ofrecer trabajo en esas condiciones. Claro, claro. Bueno, además, doctor ¿quién lo Fernando? dice? Lo dice la hora de la verdad. Además, mire usted esto tan grave que yo no entiendo de verdad esta gente en qué piensa. Si de verdad, tantas veces hemos hablado de la palabra progresismo, ¿no? El progresismo no puede ser devolvernos no sé, a la revolución real. Si tanto hablan de progresismo, ¿cómo van a atentar de esa forma frente a los derechos laborales que pueda haber frente a los nuevos modelos de economía colaborativa? Acabar con las plataformas de mensajería, de transporte, es una verdadera bestialidad, perdónenme la expresión, pero es que cuántos miles, cientos de miles de colombianos pueden tener un sustento en su casa gracias a eso. Pero ahora, esta reforma que no sé de dónde sacan la idea, plantea que los algoritmos, los computadores y el hecho de un sistema de plataforma de economía colaborativa se debe convertir en un patrono. Entonces ya la plataforma, que lo que era un intermediador, ¿no? Entre el que quiere ofrecer un servicio y el que lo necesita, porque eso es lo que hace la plataforma, es un lugar de intermediación y garantiza que ese servicio se pueda prestar, es lo que hace esa plataforma. ¿Y cómo lo garantiza? Por supuesto, con la calidad, con lo que se le reconoce a la persona por el servicio, pero no es más que eso, es una intermediación. Pues muy bien, la reforma laboral convierte esa intermediación en patrono, y pues ninguna plataforma está dispuesta a pagarle seguridad social, por supuesto, liquidaciones y todos los de ley a unas personas que están allí, primero, a voluntad propia, porque necesitan el trabajo, y segundo, porque pueden ofrecerle un servicio a los ciudadanos. Nadie está dispuesto a eso. No hay con qué sostener ese modelo que plantea el Ministerio de Trabajo en Colombia, que valga decirlo, doctor Fernando, si a la gente le parece o no importante, pero yo sí creo que sí. La raíz política de la señora ministra, que es del Partido Comunista, es clave en la forma en cómo ve el tema laboral del país. Bueno, usted se preguntaba quién habrá redactado esa reforma que no tiene pies ni cabeza y que va a acabar con el trabajo en Colombia y con las empresas en Colombia. Yo le contesto, el idiota, el idiota. Pusieron al idiota, al de Plinio Apuleyo Mendoza, al de Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa, a redactar una reforma laboral y la redactaron.
La redactaron con sus creencias, con sus puntos de vista, con lo que sostenían por allá en los años 90 y ahí están, redactando leyes con los efectos que eso va a tener. Si no atajan esa reforma laboral, el país está perdido. Así de sencillo lo decimos, pero para que lo escuchen. ¿Y quién la redactó? El idiota. El idiota es al único al que se le ocurre hacer imposible la movilidad en los contratos de trabajo, hacer imposible la posición de los trabajadores que no quieren entrar en los sindicatos. El sindicalismo es un derecho y magnífico que lo ejerzan muchos. Claro, los que lo quieran ejercer y los que no quieren, que se queden al margen. ¿Por qué no quieren? Porque esa es la libertad. El precio de la libertad no se puede pagar porque se paga con desempleo. Bueno, tuvimos un fin de semana negro para la seguridad del país, ¿no? Largo Muy fin de difícil. semana. Y entonces ahora Petro dice que el ejército atacará el Clan del Golfo y se acabó entonces ese acuerdo que él llamaba bilateral, pero que no existe. Pregunte por él, que se lo den a ver quién lo tenía redactado. Nadie. Lo de los acuerdos bilaterales son pura imaginación de Petro, nada más que eso. Y entonces ahora tenemos estas amenazas de los mineros ilegales, de los traficantes de cocaína y lo que va a pasar en Colombia. El fin Ya de los, semana, doctor Fernando, cuando muchos ciudadanos pretendían celebrar San José, no fue igual para los habitantes del Chocó, Arauca y del Bajo Cauca antioqueño, que vieron cómo la violencia se desata por cuenta de los grupos terroristas con los que Gustavo Petro dice que está hablando de paz. El tema del Clan del Golfo, si le parece, sería lo primero que podemos relatar de lo que pasó el fin de semana, donde de hecho hubo un Consejo de Seguridad extraordinario, donde Petro llegó para tratar de dar anuncios y entre esos anuncios que trata de dar está el del famoso cese, terminación del cese bilateral con el Clan del Golfo. Cese bilateral con el Clan del Golfo, doctor Fernando, que no fue nunca bilateral. El cese siempre fue unilateral, fue a las fuerzas militares a las que se les impedía o se les impide atacar a las FARC, al Clan del Golfo y a otra serie de grupos terroristas. Muy compleja la situación, un Consejo de Seguridad que convocó Gustavo Petro para el día de ayer a las 2 de la tarde. Estuvo allí el ministro de Defensa, que parece de indefensa, Iván Velázquez, el del Interior, Alfonso Prada, la cúpula de las fuerzas militares y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que a través de Twitter ha estado implorando por la seguridad del departamento desde hace ya varios días. Ayer, doctor Fernando, mientras se adelantaba el Consejo de Seguridad, hubo un hostigamiento contra la fuerza pública que estaba apostada en la troncal de Occidente a la altura de Tarazá, el lugar donde el domingo quemaron 6 vehículos. Es que la situación no es sencilla. Y por supuesto, Petro sale a decir que esto es el efecto de su lucha contra la minería ilegal. No, ese es el efecto de haber negociado supuestamente un cese bilateral que nunca acataron los del Clan del Golfo. Y ahora la gran pregunta es, ¿en qué queda el cuento de la paz total? ¿Seguirá hablando de paz total? y él sigue hablando de la minería ilegal, pero ni una palabrita de la cocaína, ¿no? Ni una palabrita. Esa batalla no la quiere librar y resulta que son gemelos, son hermanos. Los de la minería ilegal son los mismos que manejan el tema de las siembras de coca, los cultivos de coca, la producción de clorhidrato de cocaína y su venta a los carteles mexicanos o a los carteles Claro. colombianos que los llevan por Venezuela o que los llevan por el Océano Pacífico hacia Centroamérica. Claro, son los mismos con los que pretenden negociar Bueno, la paz total y que tienen secuestrado a los ciudadanos, a los que prácticamente esclavizan para que trabajen en tareas de minería ilegal. Pero lo cierto es que no fue el único hecho del fin de semana, doctor Fernando. Reportamos también el lamentable accidente de un helicóptero UH-1N en Quibdó, en el Chocó, gracias a la pericia de la piloto Juliet García. La tragedia no fue mayor porque la aeronave cayó en una zona despoblada. El rotor de cola de la aeronave sí cayó en una casa,
por fortuna afuera de la casa, no había nadie en ese momento transitando, las cosas de la inexplicables de la vida y de Dios, definitivamente. Pero muy triste noticia el hecho de que este helicóptero cayera en el Chocó. Juliet García Cordero, 31 años de edad tenía esta mujer. 3 miembros más de la Fuerza del Ejército Nacional fallecieron en la caída de este helicóptero. Y pues, doctor Fernando, quiero pedirle que escuchamos unos segunditos la voz de Juliet. Así hablaba ella de su servicio a la patria. Ser piloto no solamente es volar la aeronave, sino llevar las responsabilidades de su tripulación y de las tropas a las que nosotros apoyamos. Todo lo que se hace con el corazón y con vocación, Dios lo bendice a uno siempre. Ese era un reportaje que había dado Juliet hace algunos meses, precisamente porque era la primera mujer piloto, una mujer muy joven que manejaba un helicóptero UH-1. Bueno, perdón. Ahora el partido Justa Libres se puede convertir en partido de oposición. Lo mismo que Cambio Radical, ¿no? Es lo que está exigiéndole John Milton Rodríguez, quien fuera candidato presidencial por Colombia Justa y Libres, a esa colectividad. Pues recuerde usted que actualmente Colombia Justa y Libre se ha dedicado a ser partido del medio, partido que no tomó posición, partido que llaman de centro, pues, a la hora de tomar decisiones políticas. No es de oposición, no es partido de gobierno, se ha declarado como partido independiente. Y lo que le pide el ex senador y ex candidato presidencial a Colombia Justa Libre, su partido, es que tome la decisión de una vez y lo haga como los demás para irse como partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro. Así que tendríamos, si esto se deciden, tendríamos ya 3 partidos de oposición, Cambio Radical, Centro Democrático y Colombia Justa Libres, que está por verse qué decisión toman. Bueno, lo que faltaba. Hay una nueva cédula de ciudadanía. Las FARC están carnetizando a los ciudadanos en Caquetá. Las FARC son dueñas del Caquetá, porque son dueñas del país. Y el señor Gustavo Petro anda con sus acuerdos bilaterales y anda en otro mundo y anda dando unas declaraciones absurdas y llevando al país por unos senderos que no lo van a conducir sino al desastre total. Pues en el Caquetá mandan las FARC y están carnetizando a la gente, lo que faltaba. Nueva cédula de ciudadanía. La nueva cédula de ciudadanía que le imponen los terroristas de las FARC, con los que tanto hablan de paz, en el departamento del Caquetá sirve para que los ciudadanos puedan movilizarse entre una y otra vereda. Quien no esté carnetizado, no esté cedulado, puede ser objeto de lo que ellos han llamado retenciones, que es el secuestro, hasta que se confirme la identidad de dónde viene, para dónde va y qué razones tiene para su desplazamiento. Es el paraestado que ha provocado y permitido Gustavo Petro. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿y cómo es esto de que Colombia está pidiendo libertad y orden? El día de ayer, doctor Fernando, grupos de gobernadores y de alcaldes en Colombia, la Federación de Gobernadores, la de departamentos, enviaron a través de las redes sociales un mensaje clarísimo al gobierno nacional. Todos los gobernadores publicaron en sus estados de redes sociales el escudo de la bandera de Colombia con las palabras que trae nuestro escudo, por supuesto, libertad y orden. Esto, por supuesto, en medio de la situación que se vive en Arauca, donde hostigaron un helicóptero que transportaba a un soldado que falleció en un enfrentamiento, a 2 soldados heridos. Lo hostigaron los del ELN desde una casa, se veía tratando de derribar la aeronave en ese lugar del país, en Arauca. Luego de ocurrido en el Chocó, donde el rotor de cola de esa aeronave, de ese helicóptero UH, se precipitó a tierra y algunas teorías indican que pudo haber sido porque impactaron el rotor de cola, hicieron que cayera la aeronave. Y también ante la situación del Bajo Cauca. Frente a esa situación de orden público tan negra del fin de semana, tan difícil, pues los alcaldes y los gobernadores le exigen a Gustavo Petro libertad y orden. Lo curioso es que salen los amigos, los alfiles, los seguidores de Gustavo Petro en el Congreso de la República a criticar que se diga libertad y orden. Dicen que ya montaron una película, que esto era el conato de lo que sería un golpe de Estado, decía alguno en las redes sociales. Qué tanta bobada dicen, pero además
cómo es curioso, ¿no? Ellos se ofenden porque dicen libertad y orden, pero no se ofenden cuando otros dicen socialismo o muerte. Curiosos ellos. Bueno, ¿ya le recibieron indagatoria a Nicolás Petro o no se la han recibido? No. No, Ni tampoco que sepa ha ido a la Procuraduría. No ha pasado nada. no ha pasado nada. Lo que sí está pasando es que su ex esposa ha venido revelando a través de las redes sociales que está siendo víctima de amenazas de muerte. Y la pregunta, que es apenas lógica, ¿a quién le podrá interesar que pase algo con ella? No sé. Pero muy complicado y no avanza nada en el caso del hijo del presidente. Bueno, pero la ex esposa de Nicolás Petro, por lo menos en lo sustantivo, ya le entregó los documentos probatorios a la periodista de Semana. Sí, claro. Son páginas, pero miles de páginas de chats, conversaciones, videos y demás, claro. De manera que poco ganan con este absurdo de matar a la ex esposa de Nicolás Petro simplemente porque dijo la verdad, simplemente por eso. Terrible país donde la verdad se paga con la muerte, ¿no? Terrible país. Bueno, Demar, queridos amigos, los volvemos a invitar a que nos apoyen. Apóyenos con Baki, apóyenos, que sea su gasto mensual, muy limitado, pero suficiente para que la hora de la verdad sobreviva. Entonces, Baki, Baki.com, ¿no? Demar. Baki.co. Usted ingresa allí, escribe la hora de la verdad, inmediatamente entra a nuestro perfil y allí puede desde los 25,000 pesos con su tarjeta de crédito hacer un débito automático todos los meses. O si lo desea, puede hacer el débito a través de su cuenta de ahorros o a través del sistema de Effective, donde usted va a un Effective con un código y hace su aporte por el valor que usted estime. Bueno, la hora de la verdad tiene que sobrevivir para que el país sobreviva. Mañana tendremos una nueva misión que cumplir frente a ustedes. Y no se les olvide nuestra recomendación: los libros de Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa. El perfecto idiota, manual del perfecto idiota latinoamericano, el regreso del idiota y luego, para terminar, ya el idiota en Iberoamérica. Y eso que les faltó mucho por ver de lo que está ocurriendo. El idiota redactando las leyes de Colombia para destruirlas, como nos lo contaba Mary Becerra Gómez, a raíz del proyecto de reforma laboral que pocos han leído y que no quieren entender. Y la ANDI no dice nada. Y los gremios se callan la boca. Solamente por ahí protestó FENALCO y advirtió que ese sería el fin del trabajo en Colombia. Bueno, queridos amigos, así nos despedimos de ustedes hasta mañana a las 6 en punto de la